representar a Hugo para este tema que pusimos cómo subir a la Argentina en el tren de la tecnología. Y en la presentación tengo que hacer alguna semblanza del presentado, pero me cuesta. Primero porque somos amigos, entonces siempre uno piensa que el afecto lo mueve, pero en realidad los hechos son más importantes que el afecto. Hugo es médico, hicimos el bachillerato en el peor colegio de Buenos Aires, según decían en la época, con un año de diferencia. No sé cómo serán el resto, si nosotros que buscamos el peor es así, pero no somos de Cardenal Neumann, eso seguro. Y es médico, trabajó como psiquiatra, hizo la formación en un lugar que fue muy emblemático de la Argentina, ¿no? de la psiquiatría comunitaria, el Hospital Evita de Lanús y Mauricio Goldberg. Y bueno, después, accediendo a gentiles pedidos militares, se exilió y empezó ahí, además de un trayecto primero como psiquiatra en España, después empezó una carrera de innovador, de emprendedor, de hacedor, que la verdad que es interminable y a mí me sorprende. Yo a veces hasta lo regaño un poco, le digo, ¿para qué te metes en esto? Otra más. Pero él se mete, se mete y se mete. Ahora preside la Cámara de Biotecnología, pero sobre todo tiene una enorme capacidad de acción y de innovar y de crear. Y eso no es poco en Argentina. Yo creo que si tuviéramos unos cuantos empresarios de la magnitud de Hugo, las cosas nos irían bastante mejor. Por eso te pido, Hugo, si hablas un poquito de esto y después yo te pregunto y después te preguntamos todo. ¿Te parece bien? No dije, ustedes saben, industria cultural, cinematografía, ediciones, digo las que no saben, las que saben, industria farmacéutica mundial, ha sacado el premio al mejor empresario argentino en el exterior. Y créanme que siempre que me cuenta algo, alguna novedad en algún país del mundo que está haciendo. Adelante, por favor, querido. Bueno, muchas gracias, Ginés. Para que ustedes entiendan la diferencia de nivel entre Ginés y yo, los dos fuimos al mismo colegio. Él es menor que yo y terminó antes que yo. Así que esta es la diferencia, es real esto, esta es la diferencia de nivel entre Ginés y yo. Bueno, gracias por invitarme, gracias por estar acá en INSALUD, que es una institución, digamos, que tiene una importancia, una trascendencia en la formación de recursos humanos en salud excepcional. Y bueno, vamos a hablar un poco de innovación, de investigación, desarrollo e innovación. Yo lo que me parece que para ubicarnos en dónde está la Argentina, decirles que Argentina es un país que invierte en investigación y desarrollo el 0,6 de su PBI. Si uno lo compara con la media europea, con la media mundial, en el mundo se invierte el 2,2 del PBI, es decir, la media de lo que invierte en todos los países es el 2,2 del PBI. Lo que se invierte a nivel mundial en investigación y desarrollo es 1,7 billones, millón de millón. Esa es lo que se invierte en todo el mundo. Los dos países, lógicamente, que más invierte son Estados Unidos y China, que además cada uno tiene 1.200.000 investigadores. Y los, 10 países en el mundo que más invierten el 80% de lo que se invierte mundialmente. Entonces, hay estos datos que son datos absolutos, pero lo interesante es entender qué importancia le otorga a cada país en la investigación y el desarrollo, porque eso hace al modelo de desarrollo de un país y al modelo del sistema productivo de un país. Entonces, cuando uno compara lo que sucede con Argentina con otros países, y la mejor forma de compararlo son dos índices. Uno, cuánto se invierte en investigación y desarrollo nacional PBI, y la otra, cuántos investigadores por millón de habitantes tiene cada país. Entonces, como yo les decía, Argentina invierte el 0,6% de su PBI en investigación y desarrollo. Si uno toma los países que más invierten, el número uno es Corea del Sur, que invierte el 4,3% de su PBI, el segundo es Israel, que invierte el 4,1%, y después hay un conjunto de países, los nórdicos, Japón, etcétera, que andan en el 3,2% del PBI. Si uno compara
la media europea es la media del mundo, es 2.2. Y si uno toma el otro índice, que es un índice importante, que es cuántos investigadores tiene cada país por millón de habitantes, nos encontramos que los países que más tienen son, Israel es el número 1, tiene 8.500 investigadores por millón de habitantes, Corea tiene 8.100 y después están todos los nórdicos, Suecia, Japón, etcétera, que están todos entre 7.000 y 7.500. Argentina tiene 1.200 investigadores por millón de habitantes. Es decir, que estamos mal en cuánto invertimos en relación al PBI y estamos mal en la cantidad de investigadores que tenemos por millón de habitantes. Pero acá surge una primera reflexión que es la siguiente. De ese monto que se invierte en relación del PBI, a nivel mundial, el 75% lo pone el sector privado y el 25% lo pone el Estado. En Argentina es exactamente al revés. En Argentina el Estado pone el 85% de ese 0,6 y el sector privado pone el 15% de ese 0,6. Es decir, que si el sector privado invirtiera en Argentina lo mismo que se invierte en el resto de los países del mundo, alrededor del 70-75%, nuestra inversión total iría al 1.5-1.6. Es decir, que la inversión estatal no es una inversión poca en la Argentina, no es extraordinaria, pero no es poca, sino que lo que está faltando en la Argentina, esencialmente, es la inversión privada. Los privados invierten poco en Argentina. ¿Cuáles son las razones para mí por las cuales los privados invierten poco en Argentina? Bueno, por un lado tiene que ver con el modelo de desarrollo de nuestro país. Nuestro país es un país que ha estado poco industrializado, sobre todo además es un país que su industrialización fue decadente, y un país que se basó su economía fundamentalmente en el sector primario de la economía. Pero hay otras razones por las cuales yo entiendo que los privados en Argentina invierten poco. La primera es la siguiente: todos los países del mundo sin excepción, subvencionan la investigación y el desarrollo. ¿De qué forma la subvencionan? La subvencionan habitualmente con medidas, con políticas fiscales. ¿De qué forma? Por ejemplo, Europa, si uno invierte en investigación y desarrollo, tiene un doble crédito fiscal a esa inversión. Primero, toda la inversión es tomada como gasto, es decir, que si vos te decís yo vendí tanto, consumí tantos costos directos, ¿no?, etcétera, tenés también tu deducción por los gastos de investigación y desarrollo. Eso también pasa en Argentina. Pero la doble deducción, que es lo que no existe en Argentina, es que cuando vos presentás un proyecto en investigación y desarrollo, te permiten deducir por la presentación del proyecto entre el 24 y el 42%, depende del proyecto, de lo que gastés en ese proyecto, el 17% de la fuerza laboral destinada a ese proyecto y el 8% de los activos. Es decir, que una empresa que invierte en investigación y desarrollo, si tiene que pagar X cantidad de impuestos, va a poder deducir de los impuestos que tiene que pagar ese gasto en investigación y desarrollo. Esta es una constante universal. Estados Unidos es uno de los países que más subvenciona la investigación y el desarrollo. Europa tiene una política común. China tiene una situación excepcional, porque en China no solo se puede deducir lo que yo les contaba de Europa, sino que China tiene programas que va del 100 al 150% de lo que se gasta. Es decir, que en verdad, además de deducir fiscalmente todo lo que gastás, te dan el 50% más de lo que gastás. Entonces, hay un primer tema claro en el mundo que en Argentina no pasa en algunas situaciones que ahora les voy a contar, que en Argentina no pasa, que hay una subvención muy importante en investigación y el desarrollo. La excepción en Argentina se dio, por ejemplo, con la industria del soft. Uno se pregunta por qué Argentina tiene 4 empresas en el sector del soft que en la bolsa de Estados Unidos valen más de $1.000 millones. Mercado Libre, Despegar.com, Global y otra empresa más valen en bolsa en Estados Unidos más de $1.000 millones. ¿Por qué? Porque en el año 2008, primero porque tiene unos tipos geniales, es decir, digamos, Marcos Galperín, Martín Mingoya, así son tipos fenomenales.
Pero además de eso, en la Argentina se instaló en el 2008 la ley del SOF. La ley del SOF, sin entrar en detalles, tiene un conjunto de subsidios, un conjunto de desgravaciones fiscales que hizo que a muchas empresas les resultara muy atractivo dedicarse a esto. Y entonces surgieron todas estas empresas que se transformaron en empresas globales. Hoy todas las empresas son líderes en Sudamérica, muy internacionalizadas y todas cotizando en la bolsa en Estados Unidos por más de $1.000 millones de valor de bolsa. Yo no sé si ustedes saben, como anécdota, hoy Mercado Libre es la empresa argentina número 1, vale más que YPF en bolsa. Es decir, Mercado Libre llegó a valer $10.000 millones en bolsa. Entonces, esta es una primera situación. La segunda situación por la cual en la Argentina hay la tercera diría, porque hay un déficit en investigación y desarrollo, es el divorcio histórico entre el sector científico y el sector productivo. Este divorcio tiene muchas razones históricas. Yo quiero contar, yo fui cuando yo era estudiante de medicina, estaba en el centro de estudiantes de medicina, y me acuerdo que un tipo extraordinario, vos te acordarás, Ginés, que era de Roberti, profesor de histología, un genio. El tipo trajo el primer microscopio electrónico que se trajo a la Argentina. Y yo me acuerdo parado con mis compañeros frente a la cátedra de Roberti, insultándolo porque en lugar de invertir en Chagas traía un microscopio electrónico, digamos, ¿no? Entonces había una cosa muy ideológica en ese momento que perdura, digamos, ¿no es cierto? ¿En qué consiste? Consiste en que mucha gente siente o que el Estado tiene que hacer todo el trabajo, que no cree que el privado pueda hacer el trabajo, que no cree que el privado se pueda relacionar con el público, o siente en muchos casos que el privado se va a apoderar del conocimiento, se va a quedar con toda la rentabilidad del negocio y no le va a dejar nada al sector público. En algunos casos fue cierto, y está justificada esta opinión, pero hoy ya todas las universidades y el CONICET y todos los organismos tienen contratos muy bien establecidos que protegen mucho el conocimiento y las patentes del sector público, y esto ya no es real en la vida concreta. Otro factor que influye en esto es la actitud del sector privado. El sector privado muchas veces no se relaciona con el sector público porque siente que la relación es burocrática, difícil, complicada, y además porque muchas veces no cree que exista la necesidad en el sector privado de recurrir al conocimiento del sector público. Entonces, hay una carencia que tiene Argentina, que uno observa que no se produce en otros países del mundo, que es no tener buenas unidades de vinculación tecnológica. ¿Qué son las unidades de vinculación tecnológica? Las unidades de vinculación tecnológica son organismos de las instituciones públicas que se dedican a ofrecer y comercializar los productos generados en la universidad para el sector privado. Yo recién le contaba a Ginés, Harvard, por ejemplo, tiene una unidad de vinculación tecnológica donde trabajan 35 personas, Oxford tiene otra mucho más grande, y todas las universidades y todos los países importantes del mundo, si ustedes entran en internet, se van a encontrar que tienen grandes organizaciones de vinculación tecnológica. La Argentina no forma a la gente adecuadamente a la vinculación tecnológica. La mayoría de la gente que trabaja en vinculación tecnológica en las universidades son gente que con buena voluntad lo quiere hacer, un número muy reducido de personas, Entonces es muy difícil que exista una conexión entre el conocimiento público y la necesidad privada si no hay una conexión. Y la conexión no se produce porque el privado invierte poco en este momento y porque el público no informa adecuadamente de sus conocimientos. Un testimonio de esto, que es muy claro, es lo que está sucediendo, por ejemplo, con las ofertas que hace el CONICET. Hoy el CONICET ofrece lo que se llama investigadores en empresa. ¿En qué consiste esto? Consiste en que un investigador del CONICET, ya sea un doctorando o un postdoctorando, puede trabajar en la empresa, el CONICET le paga por 2 años el sueldo completo en el trabajo de la empresa, no pierde su categoría de investigador
y además la empresa tiene que pagar un complemento. Doctorandos hay solo 50 investigadores en empresa, postdoctorando hay 100, y de los postdoctorandos 100 que hay, la gran mayoría están todos trabajando en INETEC, que es la asociación entre el CONICET y YPF, digamos. Pero aún casi gratis para las empresas, doctorandos y postdoctorandos no trabajan en empresas. Entonces, este es el panorama que estamos viviendo en Argentina. Junto con esto, lo que está... Vos decime cuando querés que corte yo. Sí. Ok. Lo voy a hacer más corto para ir a las preguntas. Junto con esto pasan dos cosas. Hace no me acuerdo, un año por ahí, me llama la gente de Endeavor y me invita, yo creo que te conté, me llama la gente de Endeavor y me invita a dar una charla en Tucumán para jóvenes empresarios que querían hacer startups. Yo estaba ocupado, me tenía que ir de viaje, pero yo los quiero mucho de Endeavor y dije, ok, voy, fui. No era solo el que yo hablaba, hablaba también Marquitos Galperín, éramos 7, 8 los que hablábamos. De repente llego a Tucumán y me encuentro 2.000, cuando digo 2.000 eran 2.000 jóvenes empresarios que venían a escuchar la charla. Se cerró el andén de la vieja estación de Tucumán. Entonces, lo que uno observa en la Argentina es que hay en este momento un interés de los investigadores y de los centros, de los grupos de investigación en la Argentina, de tratar de transformar su conocimiento en un producto con valor agregado en ciencia aplicada, digamos, ¿no? Lógicamente, cuando uno discute esto con alguna gente, te dice, no puede haber solo ciencia aplicada, tiene que haber ciencia aplicada y ciencia básica, y esto es así. Hay dos testimonios, por ejemplo, importantes en el mundo. La Universidad Rockefeller y el Instituto Weizmann en Israel no autorizan a sus investigadores a hacer empresas con el conocimiento de la universidad. Ellos hacen solo ciencia básica. Pero tienen 2 unidades de vinculación tecnológica extraordinaria que venden sus conocimientos. Y las dos, el Rockefeller debe tener no sé qué cantidad de premios Nobel y el Weizmann tiene unos cuantos también, ¿no? Pero cada uno vende mucho porque tienen grandes unidades de vinculación tecnológica. Entonces, el problema yo creo que no está entre ciencia básica y ciencia aplicada, sino está entre ciencia buena o ciencia mala. Puede ser ciencia buena básica o aplicada y puede ser ciencia mala básica o aplicada. Y creo que en los países necesitamos muy buena ciencia básica y muy buena ciencia aplicada. El nacimiento de las startups es muy importante. Hay una persona que es el director de la Escuela de Negocios de Harvard, se llama Joseph Lerner, que tiene un trabajo muy interesante, en el cual dice que 6 de cada 10 nuevos generadores de trabajo en el mundo son empresas nuevas. Es decir, que hoy la generación de trabajo, como siempre, también en Argentina, yo decía, está vinculada a la pequeña y mediana empresa, pero con la característica de que 6 de cada 10 puestos de trabajo que se crean son empresas de menos de 10 años todas ellas, digamos, ¿no? Entonces, y finalizando, digamos, la revolución tecnológica, si bien es imparable, el país que no se ponga en ese camino no la va a pasar bien, digamos, ¿no? Hay mucha gente. El otro día leí un trabajo que me impactó mucho, que me abrió los ojos, porque hacía un estudio donde cruzaba, en un lado ponía la actividad principal productiva de un país y en el otro lado ponía el desarrollo como país. Entonces, siempre se dice que los países que tienen gran desarrollo son países con una una densidad industrial muy importante. Sin embargo, él hacía una observación que era muy interesante. Él dice, por ejemplo, Noruega, Nueva Zelanda y Australia son países de una economía primaria y, sin embargo, son países muy desarrollados. Canadá empezó como un país de una actividad primaria, ahora tiene una actividad mixta, pero es un país muy desarrollado. Entonces, él lo que concluye, y con esto termino,
es que el problema no está si un país tiene una economía primaria o tiene una economía con una trama industrial, sino que lo que define el nivel de desarrollo de un país es cuánto un país invierte en educación, investigación y desarrollo. Cuando los países invierten en educación e investigación y desarrollo mucho, el nivel de desarrollo del país es un nivel de desarrollo alto y de alta calidad de vida. Y lo que dice el estudio, por otra parte, que es muy interesante, es que Israel y Corea del Sur no pueden ser países que basen su economía en el sector primario, porque no lo tienen. En cambio, hay otros países como Noruega, que tienen el petróleo y la pesca, o Nueva Zelanda y hay Australia, que tienen la agricultura y la minería, que hace que esos países con investigación, desarrollo de un sistema educativo elevado se transformen en países de un alto nivel de desarrollo. Con lo cual, tampoco la contradicción industria-sector primario es una contradicción hoy vigente, sino que hay países que pueden tener un sector primario con un alto nivel de transformación y de valor agregado y ser países que adquieren un nivel de desarrollo importante, y por el contrario hay países mixtos o hay países que concentran su desarrollo en un trabajo más de densidad industrial. A nivel de introducción, acá termino. Hugo, ¿y cómo ves vos la posibilidad de Argentina en el sentido de, con nuestro ciclo industrial muy basado en la bio, sobre todo en el caso de los medicamentos? ¿Cuáles son yo sé que vos transitás ese lugar, pero ¿cómo ves la potencialidad de Argentina en este nuevo orden de medicamentos biológicos o de origen biológico? Y cuál ves, a su vez también, cuáles serían las deficiencias? Bueno, yo pienso, primero, digamos, el mundo está viviendo una transformación espectacular en identificar nuevos medicamentos que pueden tratar enfermedades que antes no podían ser tratadas o tratar mejor enfermedades que antes eran tratadas de otro modo. El caso más espectacular que pasó en los últimos tiempos es el caso de la hepatitis C. Digamos, una enfermedad dramática, con una alta incidencia, con un nivel de muerte, de cirrosis, cáncer y trasplante altísimo, y que hoy se cura. Entonces, tenemos esta situación, pero al mismo tiempo tenemos la situación de que estos medicamentos son medicamentos de difícil accesibilidad, porque el costo que tienen estos medicamentos es muy alto. Por ejemplo, el tratamiento de la hepatitis C empezó en el mundo costando entre 60 y 70 mil dólares por persona y por tratamiento. Hay medicamentos que cuestan 100 mil dólares medicamentos, y hay medicamentos que cuestan 850 mil dólares por año y por paciente, digamos, ¿no? Entonces, estamos viviendo una situación excepcional, nueva, de acceso a nuevas terapéuticas, y al mismo tiempo una situación de una dificultad de accesibilidad al conjunto de la población de este tipo de medicamentos. Y vos, que sos un especialista en salud pública y economía de la salud, que está poniendo en crisis el sistema de financiación público y privado de países desarrollados y no desarrollados a raíz de estos altos costos de los medicamentos. Solo para darles un dato, los nuevos medicamentos en valores, en unidades, representan el 0,8% de las unidades mundial, y en valores representan un quinto del valor de lo que se vende en medicamentos en el mundo. O sea, el 20% del gasto es para el 0,8% de la enfermedad. De las unidades, ¿no? De eso hablamos bastante, acá hay ejemplos, pero me interesa... Ahora voy. Quería hacer la introducción, ahora voy. No te entendí la pregunta, quería hacer la introducción. Entonces, yo creo que los países, digamos, yo no sé qué dijeron sobre el tema de patentes acá, pero por ejemplo lo que se está viendo en algunos países, Malasia acaba de informar que va a generar una licencia obligatoria para el tratamiento de la hepatitis C. Colombia tuvo una batalla bastante importante con un antitumoral en el pasado, y hay una discusión muy fuerte en Colombia.
Chile en este momento con el tema de la hepatitis C también está en una propuesta bastante... Entonces, ¿cómo es la situación de Argentina? Argentina tiene una historia en biotecnología muy buena. Argentina fue el primer país que empezó a producir proteínas recombinantes genéricas. Hubo una primera oleada de la biotecnología, que fueron las proteínas recombinantes, y la eritropoyetina, hormona de crecimiento, filgastrin, y los interferones, interferón alfa 2 e interferón beta. Y en esa época, una empresa privada, Biocidus, empezó a desarrollar muy tempranamente estas tecnologías. Y estos productos y los produjo, digamos, ¿no? A partir de ahí surgieron muchos núcleos de empresas que surgieron de ellos. Entonces hay como una capacidad, sin chauvinismo esto, ¿no? Pero hay una capacidad del recurso humano muy importante en la Argentina en el sector. Entonces, la segunda oleada de la biotecnología es esta, la de los anticuerpos monoclonales y de algunas enzimas para algunas orphan drug, enfermedades raras. Qué sé yo, por ejemplo, acá en Argentina se acepta en el tratamiento a 120 personas que tienen enfermedad de Gaucher y el tratamiento cuesta $220.000 cada persona, digamos, ¿no? Entonces, Argentina conjuga, digamos, este buen recurso humano y una cierta experiencia industrial de gente que ha transcurrido durante muchos años produciendo en el exterior, vuelto a la Argentina y algunos en la Argentina. Entonces yo veo la verdad, con bastante optimismo la posibilidad de Argentina de el desarrollo de medicamentos genéricos, la biotecnología, y en algunos casos medicamentos originales. Yo creo que aquí hay que introducir un tema que es muy importante, que hace a la posibilidad de que esto se dé bien, que es el desarrollo de la colaboración público-privada. Yo creo que hacer proyectos de cooperación entre el sector público y el sector privado, ya no solo en la transferencia de conocimiento, sino en la propia asociación entre el sector público y privado, es muy atractivo. Y además, si el sector público actúa con sabiduría y con inteligencia, haciendo valer el poder de compra que tiene el sector público, yo creo que puede, sin tener ningún gasto accesorio, estimular la producción de los nuevos medicamentos en Argentina. Me quiero explicar, por ejemplo. Argentina compra, el sector salud de Argentina compra muchísimos medicamentos, ya sea no, ya le fueron a avisar. Pegale. El sector público compra, cuando digo el sector público me refiero al gobierno, obras sociales, etcétera, compra muchos medicamentos. Si hiciera algo parecido a lo que se hizo en Brasil, con los que se llamaban los PPD, que consistían en lo siguiente: cuando el gobierno compra un medicamento importado, si ese medicamento pasa a fabricarse completamente en el país, con una inversión para fabricar ese medicamento y con una transferencia de tecnología, el gobierno se compromete por un número de años determinados a comprarle ese medicamento en forma exclusiva a la empresa que lo fabrica en el país. Y se obliga a comprarlo al precio al cual lo estaba comprando antes como máximo. Es decir, que no hay un plus de precio porque el medicamento se fabrica. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ellos han hecho, o lo que han intentado hacer,
Esto los brasileños lo hicieron no solo con los medicamentos, lo hicieron con muchas cosas. Por ejemplo, todo el desarrollo de la exploración petrolera offshore, donde Brasil se transformó en un líder mundial, surge de ese modo. Y buena parte de lo que hizo Embraer en su desarrollo surgen también de ese mismo modo. Entonces, si el Estado funciona así, uno lo que puede conseguir es que empresas o nacionales o internacionales, no tienen por qué ser empresas nacionales, puede ser empresas de cualquier origen del capital, se instalen en el país y fabriquen el producto y se incorpore la tecnología y se le venda al sector público. Nosotros tuvimos una experiencia personal en eso, que fue cuando fue la epidemia de gripe A. Cuando fue la epidemia de gripe A, en los países en vía de desarrollo no había vacuna, porque toda la vacuna iba para los países desarrollados. Había poca vacuna, era insuficiente para la demanda mundial, y entonces en ese momento nosotros teníamos una amistad con la gente de vacunas de Novartis. Le preguntamos si ellos estarían dispuestos a hacer una planta acá con nosotros y a traer la tecnología. Dijeron que sí, después de pasar por el BOR y todo eso. Y el gobierno argentino convocó una licitación y se instaló una planta de vacunas que está fabricando hoy 3 vacunas, la de gripe, la de el neumococo y el HPV, la de gripe con una integración vertical completa, y las otras la formulación. Y bueno, fue un mecanismo sabio. El otro día estaba haciendo el cálculo. Argentina cerró, desde que empezó esto en el 2012 a hoy, 340 millones de dólares en divisas, y la empresa pagó al Estado, que el Estado no cobraba, 140 millones de dólares de impuestos. Es decir, que fue un win-win total, digamos. Si el Estado ahorró divisas, cobró impuestos, se generaron 260 puestos de trabajo, 70% de científicos, y el producto se fabrica en Argentina, además ahora con una mejora tecnológica importante. Eso lo pude hacer porque no estaba yo en el gobierno. Para mí uno de los reportajes que más me gustó, que le hicieron a él, fue uno que le preguntaron si era amigo mío, y dijo, sí, hace 25 años que somos amigos, nadie me hizo perder tanta plata. Es cierto. Pero bueno, me parece que ese es un mecanismo donde Argentina sí, claro, tiene muchas chances. Además del recurso humano, hoy debo decirte que hace años la imposibilidad de resolver problemas tecnológicos era muy grande. Sí. Hoy la posibilidad de acceder a la tecnología es también muy alta. Es decir, la tecnología no es una barrera, hace falta tener primero la vocación y después la inteligencia de esta cooperación entre el público y privado, que puede ser una fuente de estímulo importante para la producción de este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que la Argentina tiene mucha chance. Argentina, no solo en el sector de los productos de salud humana, en salud vegetal Argentina tiene un desarrollo biotecnológico extraordinario. Hay una empresa en Rosario que está vinculada con el CONICET, que se llama Bioceres, que desarrolló un gen, el HB4, un gen resistente a salinidad, a suelos salinos y a sequía, licenciada en todo el mundo. Solo en Estados Unidos cobró por down payment $20 millones de down payment. Está registrado en Estados Unidos. Es el primer gen que se aplica para trigo también y tiene un desarrollo tremendo. En biocombustibles, si ustedes ven lo que pasa, Argentina hoy se transformó en un líder mundial, tiene las barreras. En el sector de la alimentación pasa lo mismo, en el sector forestal también hay mucho desarrollo. Es decir, la biotecnología hoy ha abarcado muchos sectores de la economía argentina y tiene realmente un gran desarrollo y una gran potencialidad. Debo decir que este gobierno acaba de aprobar una ley
que la ley de biotecnología, que favorece la inversión en biotecnología con algún tipo de subsidios fiscales que yo creo que va a estimular bastante la inversión Yo ayer hablé de que hay una convergencia entre la nano, la bio y la informática como fenómeno mundial en la industria de medicamentos. ¿Eso pasa acá en Argentina o hay alguna forma? No, aún no. La bioinformática sí, pero Argentina no tiene mucha investigación básica en medicina. ¿Cómo? Con 3 premios Nobel en investigación básica en medicina, ¿no? No tiene mucha investigación básica, no. Hay poca... Hace falta... Hay un tema que... Yo creo que el recurso, no estoy tan seguro, pero creo que el recurso está... Pero pasa lo siguiente. Yo te cuento, por ejemplo, la historia del producto de la hepatitis C. El producto de la hepatitis C fue desarrollado por una universidad que se lo licenció a una pequeña compañía en Estados Unidos que lo desarrolló hasta un punto determinado, y esta pequeña compañía de Estados Unidos se lo vendió a Gilead en 7.000, 8.000 millones de dólares, no me acuerdo. Este circuito se repite muchísimo en muchos productos. Ahora, ¿qué pasa? Las startups, que es esa compañía que tomó la licencia de la universidad, tiene un alto nivel de fracaso. Pero el fracaso no quiere decir que vaya mal, es decir, el porcentaje de fracaso que existe es alto, pero cuando los éxitos se dan son éxitos muy importantes. Hay una etapa en las startups que está descrita que se llama el Valle de la Muerte. Es decir, que es la primera etapa del desarrollo de una compañía que necesita inevitablemente capital de riesgo. Es decir, yo creo que el problema central en Argentina no es que falte investigadores. Lo que falta es un sistema financiero que funcione. Porque, digamos, todas las startups tienen lo que se llaman los capital ángel o después los fondos de inversión que ayudan a ese desarrollo. Porque vos tenés un tipo que investiga, que no tiene recursos para seguir investigando, que si pone su dinero y le va mal se funde, y que no tiene un sistema financiero que lo acompañe. Entonces yo creo que lo que hoy falta en Argentina esencialmente es un sistema financiero que acompañe a los investigadores en su espíritu de transformar su primer conocimiento en una prueba de concepto y la prueba de concepto en un producto, digamos, ¿no? Para mí este es el problema, ¿no? Respecto a los 3 premios Nobel, yo te quiero decir una cosa. Yo creo que hubo un solo genio en Argentina, que fue Husay. No sé si vos conocés la historia de Husay. Husay se recibió primero creo de farmacéutico a los 19 años, de médico a los 20 y pico, terminó en Buenos Aires a los 14 o 15. Antes ganó a vos, No. Terminó en Buenos Aires. No, mal estudiaba, yo decía puro esfuerzo. Y Lelvar se formó con él, es decir, Lelvar fue, digamos, el otro premio Nobel fue un tipo que lo echaron de la Argentina, se fue a Cambridge, y en Cambridge en verdad fue un premio Nobel más inglés que argentino, ¿no? Porque hizo su formación acá, pero él hizo... El de Milsen, sí. Sí, ¿no? De todas maneras, la pregunta que me gustaría hacerte es, ayer yo dije, ayer o anteayer, que me parecía que lo que había pasado en los 80 con genéricos, con fenómeno mundial y competencia, etcétera, etcétera, iban a ser en la década próxima, aunque ya empieza a hacerlo, la situación de los biosimilares. Me gustaría que vos, que te metés bastante en ese tema, ¿cómo ves la idea de los biosimilares en Argentina para contrarrestar inclusive todos estos temas que vemos de precios inaccesibles? No, mira, yo creo así. Hace 20 años tenían razón las compañías internacionales cuando decían que era imposible demostrar que un biosimilar era biosimilar, porque no estaban las metodologías analíticas que podían demostrar que un producto era exactamente igual al otro. Hoy eso es una gran falsedad. Hoy hoy los métodos analíticos están tan sofisticados que podés determinar pequeñísimas modificaciones
entre un producto y otro. Debo decirte, además, vos sabés que nosotros analizamos mucho por nuestro trabajo, que tampoco en las compañías originales, de un lote a otro lote, el producto es exactamente igual, porque de un lote al otro lote los productos no son exactamente iguales, ¿no es cierto? Entonces, uno podría decir que el lote 3 comparado con el lote 1 no es el mismo, y con lo cual, teóricamente, como dice la compañía italiana, habría que repetir de nuevo todos los estudios clínicos, digamos. Entonces, hoy es perfectamente demostrable que un producto es exactamente igual al otro. Entonces, yo creo que detrás de esto lo que hay es comprensible desde el punto de vista de una compañía internacional, no comprensible desde el punto de vista de los intereses de un país. Se usa una especie de argumento científico para sostener un monopolio comercial. Yo creo que hoy uno puede demostrar perfectamente que un producto es igual, y yo creo que el destino va a ser así. Yo me acuerdo cuando surgieron los genéricos en Estados Unidos, y vos te acordarás también, lo que se decía era que el que tomaba genérico lo iban a matar porque el producto no era igual al original, digamos, ¿no? Y hoy el 70% de las prescripciones en Estados Unidos son genéricas, ¿no? No en valores el 30%, pero en prescripciones pero en volumen, sí. El 70%. Entonces el biosimilar, yo creo que Noruega acaba de hacer un trabajo extraordinario que lo pagó el gobierno noruego con el infliximab, porque una de las cosas que se discutía era que si vos empezabas con un producto y después dabas el biosimilar, si la acción del biosimilar si el biosimilar se podía dar porque probablemente no tuviera la misma acción que el original. El gobierno noruego, como tenía un costo muy alto pagando con su seguro médico el infliximab, pagó el gobierno noruego un estudio con sustitución. Hizo dos grupos, un grupo con sustitución y un grupo con sustitución, y el resultado fue exactamente el mismo. Este fue el primer caso que derribó la idea, digamos, de que no era posible... Que la sustitución no era posible en los biosimilares. Así es. Entonces, me parece que los biosimilares son inevitables. Mira, hay un hecho tremendo. Hay 150, pero digo 150, hay 150 nuevos productos en oncología. Me parece que son... no me acuerdo si 70 o 100 inmunos. Y otros, hay como 250 productos, 300 productos nuevos en investigación. Cada uno a $100.000 de tratamiento, ¿quién lo va a aguantar? Es imposible. Por eso, ¿qué ha sucedido? Las grandes compañías han dejado los productos ambulatorios, los están dejando. Se dedican fundamentalmente a los productos especiales, porque son pocas unidades, pocos visitadores médicos, alto precio. Yo lo comprendo desde el punto de vista de una compañía. Hay algo que se traslada. Yo el otro día comprendí un poquito mejor el problema, hablando con un colega de un altísimo directivo de una gran multinacional. Y me decía lo siguiente, me decía: Hugo, ¿por qué en Estados Unidos nosotros vamos a dejar ganar a las compañías de seguro lo que podemos ganar nosotros? Es la reflexión. Dice, ¿por qué no vamos a vender a precio alto si en Estados Unidos no paga el precio el consumidor, sino paga la compañía de seguros? Se olvida que hay 60 millones de tipos que en Estados Unidos no. Claro. Pero digamos, entonces esta es la pelea entre las compañías farmacéuticas y la compañía de seguros. Lo que pasa es que esto trasladado a países donde el sistema de financiación es distinto te destruye. Sí, ayer vimos eso, que el precio promedio de los medicamentos en Estados Unidos, de esta generación, es el que marca el alto precio mundial, y siempre es el más alto en el propio Estados Unidos. ¿Y qué ves vos como idea de financiar las olvidadas, las huérfanas, las que realmente no tienen mercado? Ayer conversamos algo de eso, y que haya alguna orientación de la industria hacia patologías endémicas, por ejemplo, de nuestro país o de Latinoamérica. Vos me pusiste el puntapié perfecto para que te cuente lo del Chagas, digamos, ¿no? Sin darme cuenta. No, mira, yo lo primero que te quiero decir
es que yo estoy completamente convencido que va a haber que hacer algo con licencias obligatorias con las huérfanas. No, va a ser insostenible, ¿no? Digamos, no, el sistema yo creo que va a saltar por su propia crisis, ¿no? Como te digo, la problemática de Estados Unidos es distinta, porque ellos viven una situación distinta. Es una pelea entre dos sectores privados, la compañía de seguros y la compañía farmacéutica. Entonces, la compañía farmacéutica, ustedes saben que en Estados Unidos hay una ley que dice que el gobierno no puede fijar los precios de los medicamentos. Es decir, el precio de los medicamentos en Estados Unidos es libre. La compañía farmacéutica puede poner por ley, el precio que quiera, digamos, ¿no? Sí. Esto. Y entonces es una pelea entre dos sectores económicos privados. Entonces es más comprensible esa batalla, digamos, ¿no es cierto? Sí. Porque se pelean dos sectores privados, digamos. Acá la situación es distinta, entonces va a ser imposible financiar las enfermedades huérfanas. En Europa también. ¿Cómo? Y en Europa también. Sí, absolutamente. Bueno, en Europa lo que está pasando hoy es que ya los gobiernos, Alemania, por ejemplo, los productos fuera de patente prácticamente los compra por tender. O sea, vos tenés que, el gobierno alemán hace tenders de los productos y se vende todo por tenders y los precios... Decí bien qué es tender. ¿Cómo? Explica lo que es tender. Sí, una licitación. Entonces, lo primero que creo que, digamos, los gobiernos van a tener que pensar, que por otra parte la OMC lo prevé, es decir, la OMC no excluye la posibilidad de que el interés sanitario esté por encima de la propiedad industrial, digamos, ¿no? Entonces, está previsto, digamos, que no te quedás fuera del mundo si haces eso. Y con el tema de las enfermedades huérfanas, hay distintos tipos de enfermedades huérfanas, ¿no? Hay las huérfanas de los trastornos genéticos y de los trastornos metabólicos, sí, genéticos, la gran mayoría, están las huérfanas de la pobreza. Sí, ¿no? Las olvidadas. Sí. Las huérfanas de la pobreza, Estados Unidos tiene un sistema, para mí, fantástico, donde al Estado no le cuesta nada, que se llama el PRV, que se llama el Previous Review Voucher. ¿En qué consiste eso? Consiste en lo siguiente: si vos investigás en una enfermedad pediátrica rara o investigás en alguna enfermedad tropical, la FDA te entrega lo que se llama un voucher transferible. ¿Qué beneficio te da ese voucher? El beneficio que te da es que si vos tenés un producto que está al fondo de la lista para ser tratado por la FDA, porque recién lo presentaste ahora y ahí se trata cronológicamente, el voucher te da la facultad de que este producto que lo tenés al final pasa al principio. Sí. Entonces, para productos que se venden, $1.000 millones por año, estar en el mercado 2 años antes vale $2.000 millones de venta, digamos, ¿no? Entonces, estos vouchers se venden porque son transferibles. Entonces, los vouchers se han vendido entre $80 millones y $300 millones. Es el valor que se vendió, o 50 el último creo que se vendió. Entonces, mucha gente está estimulado a investigar en este tipo de enfermedades porque recibís este voucher. Pero ¿qué pasa? Se degeneró el tema. ¿Cómo se degeneró? Se degeneró del siguiente modo. Cuando vos tratás un producto que se vendía para una indicación y valía, por ejemplo, $20 el producto en Estados Unidos, porque era un producto que tenía 30 años de antigüedad. Si vos ese principio activo lo aprobaste para una de estas enfermedades, como el precio es libre, la gente lo ponía a un precio, y lo que voy a decir es real, que valía $20 a $60.000. Que valía 20 a 60.000. Entonces se armó un lío descomunal, porque era una degeneración, un usufructo inmoral del sistema, digamos, ¿no? Nosotros con el medicamento para el tratamiento del Chagas, el Benidazol, lo registramos, lo aprobamos, nos dieron un voucher, pero tomamos 2 compromisos.
el público se hace, no ahora, sino lo tomamos hace tiempo públicamente. El primero es vender el producto a un precio accesible para el mercado americano. Y lo segundo, destinar el 50% del voucher para investigar en enfermedades de la pobreza. Esto produjo una adhesión y por eso yo creo que en Estados Unidos, acá en Argentina la noticia fue importante porque el desarrollo fue argentino, pero en Estados Unidos fue importante la noticia porque justamente planteaba un modelo alternativo, más honesto y transparente que el modelo, digamos, perverso de usar esos recursos para un usufructo personal a costa de la salud de pobre gente que no puede pagar, digamos. Yo diría la última para dejarlo a ellos ¿Cómo? Yo dije algo de lo que podría ser, cómo desvincular, y ha sido preocupación de varios que hablaron, de vincular la investigación y la innovación del precio final del producto, con la alternativa de crear un fondo mundializado, de comprar entre todos cuando se produzca, por ejemplo, una vacuna, una de esas cuestiones que cambian en la innovación la historia. ¿Cómo ves esa idea de buscar una financiación distinta para desligar la innovación del precio del medicamento? Me parece que depende de la compañía que se trate. Las compañías que cotizan en bolsa son presas de sus accionistas, es decir, la bolsa te premia o te castiga en función del resultado que tenga tu compañía. Entonces veo muy difícil, digamos, que una compañía que cotiza en bolsa no trate de poner el precio a un nivel muy alto, digamos, porque si no sería castigado en bolsa, digamos, ¿no? Claro. Las compañías que no cotizan en bolsa me parece una solución muy interesante, es decir, me parece, y para nuestros países me parece una solución más que interesante, digamos, ¿no? Yo creo que como te decía, hace falta ese ligazón entre el público y el privado, esa conversación que a veces está un poco fisurada, está un poco rota por prejuicios, o directamente no solo por prejuicios, por falta de comunicación, digamos, y por falta de trabajar juntos construyendo un destino más promisorio para todos, digamos, ¿no? Entonces me parece que hace falta abrir, como tantas cosas en nuestro país, hace falta abrir un camino de diálogo, ¿no? Claro. Porque, sí, perdón. No, te quería preguntar, como el gobierno está hablando de una reforma fiscal, si sabés si hay alguna propuesta de la propia industria diciendo, por ejemplo, que haya un sistema parecido al que dijiste que hace que se descuente, ¿no? O que se debite la... Nosotros planteamos algo que fue, cuando digo nosotros, fueron distintos sectores, distintas cámaras empresarias. Planteamos algo que me parece que es inteligente, que fue aprobado por el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Producción y la Superintendencia de Seguros, el ANSES. El sistema que se propuso fue el siguiente. Argentina, por ser miembro de tratados internacionales, no puede poner barreras arancelarias diferenciales muy altas para un producto producido acá en comparación con un producto del extranjero. Pero lo que sí Argentina puede hacer es lo siguiente. La seguridad social puede hacer con su dinero lo que quiera, no tiene ningún compromiso, es como tomado entre comillas como un privado, digamos. No tiene una dependencia, no es un organismo del Estado. Exactamente, para mí tampoco. Para mí tampoco, aunque la entonces, gente lo cree. lo que el planteo que está aprobado por esto, pero está en la jefatura de gabinete que están hace como 6 meses, 8 meses, no sé, que están estudiando legalmente, ¿no? Es lo siguiente. Lo que se plantea es esto: si cualquier empresa nacional o de capital nacional o capital extranjero, no importa el capital, produce el producto acá,
suponete que ese producto, el producto A, tenga un reintegro del 100%. Entonces lo que está planteado es lo siguiente: si el producto está producido acá, pero producido acá no es poner etiqueta, no es poner cajita, es fabricarlo de verdad, ¿no? Porque está también después toda esa de... Claro. Yo conozco muchos proyectos de fabricación nacional, poner la etiqueta, digamos, ¿no? Claro. Entonces, no, te digo que de verdad que hay unos cuantos así, entonces, si el producto está fabricado aquí, lo que planteamos que es en un plazo de 3 años, el porcentaje que se reembolse, suponete que es el 100, el primer año se reembolse, creo que era un 50% al importado y el 100% al nacional, el segundo año un 35% al importado y el 100% al nacional, el tercer año un 10% al importado. Así que el seguro social, si el paciente quiere comprar importado, le va a pagar al tercer año solo el 10%, el 90%, con lo cual no lo va a comprar nadie. Entonces, esto que está ahí, que es una facultad que tiene el sistema y que te digo está aprobado por Salud Pública, por el Ministerio de Producción y por la Superintendencia, digamos, está en jefatura de gabinete.